Entonces les decía, como el discriminante en la ecuación cuadrática nos decía la naturaleza de las soluciones que éste tenía, dígase dos soluciones reales distintas, dos soluciones reales e iguales, o soluciones que no eran reales, sino complejas. Lo mismo nos puede servir para poder entender entendiendo que las soluciones estarían un x1 y un x2, ¿cierto? Si llevamos esto al concepto de la función cuadrática, vamos a tener 2x en donde la función se hace 0. x1 y x2 son en donde la función se hace 0. Es decir, si yo tengo aquí la función y tengo una parábola, esto sería x1 y esto sería x2. Si x1 y x2 son iguales, va a pasar esto, que equivale a un solo valor, donde x1 es igual a x2. Y si x1 y x2 no son reales, pasa que la gráfica no va a costar a la x, va a estar o más arriba o más abajo. Entonces, eso es lo que ahora quiero formalizar. ¿Ya? Esto también está en su libro, en la página 127 del texto del estudiante. Pero igual lo vamos a trabajar acá en la pizarra. Dice entonces, seguimos con la parte teórica. Los puntos en que la gráfica de una función cuadrática, los puntos en que la gráfica de una función cuadrática f de x igual a ax cuadrado más bx más c intersectan al eje x al eje x, se asocian a las soluciones de la ecuación cuadrática asociada a esta función. Ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Y se cumple qué? Aquí se cumple que dos puntos. Al igual que con el discriminante, son tres casos. Si la parábola intersecta en dos puntos al eje x, la ecuación tiene dos soluciones en los números reales. De hecho, yo lo plantearía al revés. Porque estamos hablando que se asocia a la ecuación. Entonces vamos a analizar la ecuación y en base a eso, entonces, si la ecuación tiene dos soluciones, ahí sí, reales y distintas, la parábola
intersecta al eje X en dos puntos. Es decir, algo como lo que voy a verificar ahora. Eje X, eje Y. Entonces, un ejemplo de esto sería, ¿cómo sigue? Se me perdió la tapa del timón. Aquí está. Podría ser una gráfica así. No se dan cuenta, corta en ese punto y en ese punto el eje X. O una gráfica así, donde tampoco choca, pero corta el eje X en ese punto y ese punto, donde ambos corresponden a X1, X2, X1 y X2. ¿Ya? Se refiere a eso. Segundo caso. Si la ecuación tiene dos soluciones reales e iguales, la parábola intersecta al eje X en un solo punto. También podrán escuchar o leer por ahí que esto significa que la función es tangente al eje X, como que lo roza, lo toca en un puro punto. Es tangente al eje X. Entonces solo evidenciamos en la ecuación. Nuevamente eje X, eje Y. Y esto sería algo más o menos así. Te cuesta un poco más dibujar, ¿no? Basta con que lo dijera para acelerar cualquier cosa. Vamos a arreglar un poquito esto. ¿Ya? Fíjense que entonces corta esto en un solo punto, que coincide con el vértice. ¿Ya? Detalle. Es un solo punto donde intersecta el eje X. Igualmente con una función cóncava hacia abajo. Súper fea, pero trataré de arreglarlo un poquito. Está un poco mejor. Más simétrica. Y ese sería el punto. Un punto en cada caso. Más ancha, más delgada, es lo mismo. Son igualmente paralelas. El tercer caso es si la ecuación no tiene soluciones reales, ¿ya? O en los números reales, mejor dicho, soluciones en los números reales, la parábola no intersecta al eje X. Eje X nuevamente. Eje Y. Y en este caso, tenemos que la gráfica o pasa por arriba o pasa por abajo, pero no corta el eje. Pasa por arriba o pasa por abajo. ¿Ya? No, yo puedo. No.
sin cortarlo en ningún punto. Lo peor es que esto queda grabado y yo no lo edito. Ah, bueno, ya no importa. Entonces, el punto es que la gráfica, cuando no hay soluciones en la ecuación cuadrática, o cuando no hay soluciones reales, porque recuerden que yo les vengo exponiendo hace rato, que esto sí va a tener solución en los complejos el próximo año. Si no hay solución en los reales, la gráfica no va a cortar en ningún punto al eje X. ¿Ya? Sí va a cortar el eje Y, por si acaso. Esto, a pesar de que el dibujo llega hasta aquí, este dibujo, esto en verdad es infinita. Ya así que eventualmente va a cortar al eje y también. Ya, sigue para arriba infinitamente y va a cortar al eje Y también. Siempre la gráfica, siempre la parábola, corta al eje Y, al eje Y en algún punto, pero no siempre corta el eje X, ¿ya? Porque puede quedar arriba o abajo. ¿Ya? Dicho eso, vamos con otra foto. Ya creo que está bien bonita la pizarra, así que vamos a fotografiarla como belleza que es. Estoy armando la idea, o sea, al menos estoy respaldando todo, pero eventualmente transformaré todo esto en PPTs. Y creo que eso es, no sé, espero que sea aún más fácil de entender más adelante. Va a estar más ordenado. Ya, vuelvo al Meet. Y yo creo que ya estamos en condiciones para poder reconocer algunas funciones cuadráticas, ¿ya? Y en base a eso, también podríamos ver algunos elementos. Ahora bien, creo que sería igual una buena idea el terminar de pasar toda la materia junto con este no nos dice mucho. O sea, solamente hemos hablado de la gráfica que es, o cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y hemos dicho algunos elementos, ¿cierto? Los puntos donde corta el eje X, el vértice, lo hemos mencionado. Pero podríamos formalizar todo eso y luego de lleno lanzarnos con puros ejercicios donde analicemos la función a fondo. ¿Ya? Creo que eso es lo que vamos a hacer. Así que, a pesar de que algunos ya están, y algunos me imagino que están un poco chatos de tanta materia, voy a pasar un poco más de materia para cerrar toda la parte teórica. Y luego, puro ejemplo y análisis y trabajo. ¿Ya? Entonces, aunque me odien, y sé que me pueden odiar, vamos con algunos ejemplos, porque si no es mucho materia. Solamente algunos ejemplos. ¿Ya? Y vamos a identificar lo que hemos visto hasta el momento. Hemos hablado de eh, la concavidad, pero no hemos dicho cómo analizarla sin la gráfica. Básicamente solamente podemos, si nos dan una función en su forma algebraica, solamente puedo decir, es cuadrática, no es cuadrática. Entonces, ya, fin. Sé que ustedes pueden, les tengo fe, les tengo confianza, sé que vamos a ver un poquito más de materia y luego a puro ejercicio. ¿Ya? Tenemos que saber identificar todo lo que se puede leer de la función cuadrática, que es un montón. Hay harta información que se puede trabajar, pero ahora, hasta el momento solamente como que le hemos introducido. ¿Ya? Solamente ha sido una introducción. Así que quiero terminar de ver esos contenidos para luego trabajar con ellos. Entonces, continuamos con la parte teórica. Específicamente con los parámetros de la gráfica. Entonces, parámetros de la gráfica de una función cuadrática. Y esto tiene que ver más que nada con saber graficar una gráfica, valga la redundancia, saber graficar una función cuadrática. El tema está que graficar una línea recta es fácil. Uno encuentra dos puntos, lo une y la extiende, ¿cierto? Encuentro, por ejemplo, tengo una cartesiana cualquiera, punto 1, punto 2, y con eso basta. Listo. Ahí tengo mi gráfica de una función lineal, ¿ya? Una recta cualquiera. Pero graficar una parábola es bastante más complejo, ¿ya? Porque hay hartas formas de una parábola, ¿ya? No es tan estándar. Porque, por ejemplo, puedo tener esa parábola, puedo tener esa parábola,
fíjense que todos tienen el mismo vértice. Puedo tener esa parábola, se puede estar desplazada, puede ser más angosta, más arriba, y fíjense que también pasan por los mismos puntos, pero su vértice es distinto. Entonces, formas para parábola hay montones. Por lo tanto, graficar una parábola de forma exacta es más bien complejo. Uno lo suele hacer más con un software, pero hay algunos parámetros que me permiten bosquejar la gráfica de una función cuadrática. Ser una especie de bosquejo más o menos exacto, decente, ¿ya? Sin tener que recurrir a dibujar muchos puntos. Yo les decía antes que en una función lineal una recta basta con 2 puntos, porque por esos 2 puntos solamente pasa una línea recta. Pero para una parábola harían falta varios puntos para poder tener más o menos la forma lo más exacta posible de esta parábola. Así que, más que graficar muchos puntos, que es una opción, no es la que más me gusta, pero es una opción, más que graficar muchos puntos, nos vamos a fijar en algunos puntos clave o elementos clave de la gráfica, que son los parámetros. Así que palabra clave aquí, parámetros de la gráfica de una función cuadrática. Bien, vamos con la parte teórica. Entonces nos queda un ratito, así que tenemos tiempo para avanzar. Dice, al graficar una función cuadrática, se debe considerar el signo del coeficiente A. Se debe considerar el signo del coeficiente A. Recordemos que A es el coeficiente que está aquí. ¿Ya? Vamos a poner aquí, como recordatorio, AX cuadrado más BX más C a la t. Esto no es una función, o sea, no es una ecuación cuadrática, es una función cuadrática, donde se parte con el f de x. F de x es igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Entonces, con esta forma general, de ahí vamos a ver los elementos que estamos mencionando. Entonces, el coeficiente A se refiere a este. Entonces, teniendo en cuenta el signo de este coeficiente, se determina la concavidad de la parábola. Para determinar la concavidad de la parábola. Entonces hay dos opciones. Como A nunca va a ser 0, si fuese 0 no habría un x cuadrado, hay dos opciones. O la A es positiva o la A es negativa. Si A es positiva, si A es mayor que 0, positiva, es cóncava hacia arriba. Y el vértice es un mínimo. Y su vértice es un mínimo. En cambio, si A es negativa, tenemos que... Un segundo. Ya, es decir, si A es negativa, tenemos que la función es cóncava hacia abajo.
y su vértice es un máximo. Entonces, el dibujo asociado a esto sería el siguiente. Entonces, si A es mayor que 0, tenemos esto. ¿Ya? Ahí está el vértice. Tenemos que aquí A es mayor que 0. Y el punto aquí es un mínimo. En cambio acá, aquí A es menor que 0. Está apuntando hacia abajo. Pero el punto es un máximo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Bien, es decir, que hay dos grandes maneras o dos grandes formas de esbozar la gráfica. Una de ellas es hacer una tabla de puntos y tener muchos puntos, ubicarlos en el plano cartesiano y unirlos. ¿Ya? Pero eso no nos da tanta información. En cambio, si nos centramos en algunos puntos más específicos, que son los parámetros de la función, vamos a tener un esbozo un poco más exacto, ¿ya? Con menos esfuerzo. Entonces, igual vamos a mencionar las dos formas. Entonces, siguiente punto dice, se puede esbozar la gráfica de la función cuadrática cuya forma ya conocemos, que es f de x igual a x cuadrado más bx más c, de dos formas. La primera, como les decía, es utilizar la tabla de valores, en donde vamos a darle valores para x y calcularemos varios valores para f de x. Utilizando una tabla de valores en la que para algunos valores de x se calculan los valores de y. Valores de y. Recuerden que todo punto tiene dos coordenadas, x e y, o x y y. El tema es que también hay que recordar que en toda función la y corresponde a f de x, es lo mismo. Así que, para un x cualquiera, si yo calculo la función, ¿sí? O calculo la imagen que le corresponde a esa x, ese número, ese valor es la y que le corresponde. Luego, los puntos ubicados en el plano cartesiano se unen a mano alzada, esa parte compleja, se unen a mano alzada. Es que cuando uno los una, le dé la forma de parábola. A veces a la gente se le olvida. Puede que tenga ese punto, ese punto, ese punto, ese y ese. Y hay gente que lo une así. Aquí una línea,
aquí y aquí otra. Cuando realmente es una parábola que pasa por esos puntos. Entonces lo importante a la hora de esbozar el gráfico es intentar dibujar una línea curva que pase por esos puntos, no unirlos directamente. ¿Ya? Según el manual sabe, pero manteniendo la forma. Según la mano alzada, para esbozar. Luego, los puntos ubicados en el plano cartesiano, no, voy a cambiar esta frase. Se usan de base para esbozar la parábola correspondiente. Parábola correspondiente. Entonces, como ejemplo, ya, pero una función cualquiera, lo que uno haría es lo siguiente. Tendríamos una tabla con valores para x, donde uno define los valores de x, que puede ser cualquiera. Por eso, acá en el ejemplo en su libro, aparece que se asocia un x1, un x2, x3, x4, etc. Uno puede hacer la cantidad de puntos que quiera. Entre más, mejor. Y lo que uno obtiene en la otra columna son estos y, que es lo mismo que f de x. Por lo tanto, aquí iría un y1, que corresponde a la función evaluada en x1. Entonces, por ejemplo, si, como inventando valores, x1 fuese menos 1, o menos 2, o cualquier número, yo tomaría el menos 1, lo evalúo en la función y vamos a obtener un numerito nuevo, que sería nuestro y. El segundo valor de y sería la función evaluada en el segundo valor de x. El tercer valor de y sería la función evaluada en el tercer valor de x. Y así sucesivamente. Nuestra cuarta y, la función evaluada en el cuarto valor de x. Y así también de manera infinita. Uno puede hacer la cantidad de puntos que necesite. ¿Ya? Entre más mejor, ya lo había dicho. Entonces la gracia es que uno, en un plano cartesiano luego, ubica los puntos que corresponden. Entonces, por ejemplo, ese punto, que sería nuestro x1, y 1, este punto, que sería x2, y 2, ese punto, que podría ser x3, y 3, con paréntesis eso, este, que sería x4, y 4. Y la tarea que nos quedaría sería intentar esbozar a mano alzada la parábola que pasa por estos puntos. Entonces, sería algo así. Manteniendo cierta simetría, ¿cierto? Algo así sería. El tema está en que cuando hacemos este método, no siempre vamos a saber bien cuál es la abertura, no siempre sabremos cuál es su vértice, no nos da tanta información. Solamente da alguna guía, a mi gusto no tan buena, para poder esbozar la gráfica. Entonces, y no olvidar que es el eje X, el eje Y, ¿ya? Así que, a mi juicio, este no es el método que yo recomendaría con mayor énfasis, ¿ya? No es lo que yo uso usualmente, sino que, como ya les he dicho varias veces, me baso en los parámetros. ¿Cuál es el primer parámetro? A pesar de que no puse como un número 1, es la concavidad, ¿ya? Aquí vamos a recalcar la concavidad de la parte. O sea, saber si es para arriba o para abajo. O sea, porque es algo bien básico, saber si es así o así. Es súper vital. La concavidad. Muy relevante. Como primer parámetro. Entonces, bueno. Luego de revisar este método
y a mi punto de vista, descartarlo, ¿ya? No es el que más yo recomiendo usar. Vamos a usar otro método, que sí es mucho más relevante, que es el que se basa en los parámetros. Aparte de la concavidad, vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, los puntos en donde la gráfica intersecta el eje Y. Si es que intersecta el eje X, también los puntos donde corta el eje X, el vértice e incluso el eje simétrico. ¿Ya? Pero básicamente es encontrar esos puntos clave, los puntos donde corta a los ejes, donde los intersecta, y el vértice. Principalmente. Si eventualmente con esos puntos aún nos falta información, ahí, bueno, podemos recurrir a la tabla para encontrar más puntos, ¿ya? Pero los puntos donde cortan los ejes y el vértice son los más importantes. De hecho, están asociados a, por ejemplo, si la función está en el contexto de un problema de ciencias, ponte tú, siempre el vértice está asociado a los valores máximos o mínimos. Que eso siempre se pregunta, o siempre es relevante saberlo. O los puntos donde corta el eje X son los puntos donde, por ejemplo, un proyectil parte del piso y llega hasta el piso, de vuelta, si lo lanzo con un movimiento parabólico. ¿Ya? Entonces son puntos que realmente son más relevantes que cualquier punto X y cualquiera. ¿Ya? Si le saco una foto a esto, nuevamente, y vamos al menos a empezar a trabajar con los otros parámetros, a mencionarlos, a ver si los logro definir todos, y ya el miércoles trabajamos derechamente con la función. Ahora, si la cámara apaña, sería ideal. Y no está apañando. A ver, un segundito. Ahí ya está pescando. Perfecto. Algo así. Ya, volvemos al Meet. Y vamos con la última parte teórica. Para luego lanzarnos con todo el miércoles a los ejercicios. Entonces, esto fue el primer método que se puede usar para esbozar el gráfico. El segundo, que sí vamos a ocupar bastante, es el de los parámetros. Es decir, son ubicar los principales puntos. Entonces, segundo método, el segundo es ubicando los principales puntos de la gráfica. Principales puntos de la gráfica, que luego también se unen a mano alzada. Que luego se unen a mano alzada. ¿Cuáles son estos principales puntos? Primero, la intersección con el eje Y. Intersección con el eje Y, eje Y. Entonces, esta intersección se ubica en el punto 0,C. Esa C. Entonces es directo, no hay nada que calcular, es llegar e identificar. Donde C, como yo les adelanté, corresponde al término independiente corresponde al término independiente de la función. ¿Ok? Así de directo, así de sencillo. Vamos a recalcar aquí a C.
Segundo punto importante, que puede que sea un punto, dos puntos o ningún punto, son la intersección con el eje X. Que ya mencionamos en la pizarras, hace un par de pizarras atrás, que dependía de la cantidad de soluciones que tenía la ecuación cuadrática, ¿cierto? Si tenía dos soluciones reales y distintas, son dos puntos de corte o de intersección con el eje X. Si tiene dos soluciones reales e iguales, es un solo punto, y si no tiene soluciones reales, no hay puntos de intersección con el eje X. Así que esto es variable. ¿Ya? Intersección con el eje X. Entonces, se ubican en los puntos, x1, 0, si es que hay un x1, y x2, si es que hay un x2. En donde x1 y x2 son soluciones de la ecuación, son soluciones de la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, según esto, como ya les dije, existen dos, uno o ningún punto de intersección. Existen dos, uno o ningún punto de intersección lo cual depende, entiendo, de las soluciones en los números reales de la ecuación. De las soluciones en los números reales de la ecuación. ¿Ya? Entonces este varía. Puede ser 2, 1 o ninguno. Puede pasar perfectamente. Que sea ninguno, que sea 1, que sea 2. Tenemos ese punto. Ese punto, puntos o ausencia de puntos. Y por último, el que usualmente tiene más relevancia, se calcula más seguido, que es el vértice. Que se le da más relevancia, que es el vértice de la parábola. Entonces, este ya lo conocemos, lo hemos definido ya más de una vez, es el punto máximo o mínimo de la parábola. Es el punto máximo o mínimo de la parábola. Sus coordenadas están dadas por la siguiente fórmula o expresión. Menos b dividido en 2a. Esta va a ser el x, la coordenada en x del vértice. Y la coordenada en y va a ser menos b cuadrado más 4ac. Dividido esto en 4. Otra forma es manteniéndose x menos b dividido en 2a. Y su coordenada en y, como ya dijimos antes, todo y de la función es la función evaluada en su x correspondiente.
Entonces, también puede ser la función evaluada en este valor, en esa expresión. Ambas son válidas. Ahora, lo que vamos a ocupar es esta, porque ella es directa. Tomamos los valores de A, B y C, reemplazamos en la expresión y obtenemos directamente nuestro vértice. ¿Ya? Vamos a destacar algunas cosas. Tengo el vértice. Algo que no está de más. A ver. Ponerle el color a esto. Va a ser C. Para que esté acorde al costo este. X1 y X2. También lo vamos a destacar. X1, X2. Y ahora vamos a ver dónde irían estos puntos en la gráfica. Aquí que dejar un espacio a propósito. Eje X. A ver, un poco mejor. Y vamos también. Ahí está mejor. Eje Y. Y algunos puntos que podemos encontrar son los siguientes. Tenemos la gráfica ahí. No muy bonita, la verdad. Vamos a arreglarlo un poco. Ahí está más simétrica. Entonces, lo que tendríamos aquí son los siguientes puntos. La intersección con el eje Y, aquí está. Intersección con el eje Y. Intersección con el eje X. Esos dos puntos. En este caso, en este ejemplo, tenemos que son dos puntos, pero perfectamente podría ser uno o ninguno. Intersección con el eje X. Esos dos puntos. Acá abajo, porque esta función, si dan cuenta, es cóncava hacia arriba, así que tiene un mínimo. Ahí está el vértice. Ya. ¿Qué podríamos agregar? Que en este caso, podemos decir que A, su coeficiente A es positivo, y además podemos también agregar aquí, lo vamos a agregar como un cuarto parámetro, que no lo suelen pescar mucho, pero a veces se pregunta, ¿qué es la siguiente recta? Que lo mencionamos antes, pero no vamos a definir que este será el eje de simetría. Eje de simetría. Entonces, vamos a definir la brevemente. Así que estoy ya en el tiempo, pero el último concepto. A ver, la lista, ¿cómo estamos de gente? 18 conectados. Este tenía 21, creo. Este es antiguo. Así que se dieron 28. 28 son entonces. Lista pasada. Está en el tiempo. Si necesitan desconectarse, se pueden desconectar. Ya, pero voy a definir el último parámetro que es bien cortito. Es el eje de simetría. ¿Qué es? Es la recta. Ahora, bueno, dice principales puntos, ¿ya? Así que esto no es otro punto más, es un término. Eje de simetría es la recta perpendicular al eje X que pasa por el vértice de la parábola. Se define como X igual a menos B partido en 2A. Es decir, su X, su ecuación coincide con la coordenada en X del vértice. ¿Ya?
Y eso sí que sería todo por hoy, y todo por la parte teórica de la función cuadrada.